porque no estaba conectado. Acaban de conectar allí, había habido un problema de transmisión. Ahí está, ahora sí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro, interesantísimo el planteo y la relevancia que, ¿no es cierto?, la ética tiene respecto de la tecnología. Como bien ha dicho la profesora Niño Amieva, en realidad no tenemos una tecnología neutra. Siempre la tecnología tiene un elemento o una carga, ¿no es cierto?, que tiene que ser analizado a través de la conducta ética, y la ética tiene una importancia enorme en todo este desarrollo tecnológico. Yo voy a invitar para que los que están conectados por vía Zoom, que habían tenido un pequeño inconveniente respecto de la transmisión porque no tenían audio, esto ahora se ha puesto en funcionamiento, hemos conseguido revertir el inconveniente técnico, así que vamos a continuar con las exposiciones y estoy invitando a que tome la palabra y que venga aquí al centro del Estado para que pueda ser muy bien enfocado por la cámara al profesor Fernando Tomeo. Fernando, si sos tan amable, te doy el micrófono y te doy el lugar central para que puedas desarrollar tu exposición. Y también te entrego el micrófono. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Gracias. Quiero agradecer a Daniel por esta invitación, a Alejandra también. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Se escucha bien? Bueno, gracias. Y a todos ustedes por estar esta mañana aquí compartiendo este espacio académico para conversar de un tema que ha tenido bastante impacto en Argentina en estos últimos días y, por supuesto, también en la Unión Europea y en Brasil, muchos colegas brasileños, que es el derecho al olvido. Yo, antes de empezar, me gustaría que levanten la mano todos los que están acá. ¿Quién ha cometido un error en su vida? Todos, ¿no? Todos cometemos errores en nuestra vida. Bien, ¿y quién tendría ganas de olvidar eso? Olvidar que cometió el error en su vida. Todos. Sí, sin duda. Bueno, este es el tema que plantea el derecho al olvido. El derecho al olvido, desde el punto de vista conceptual, plantea la necesidad o la voluntad que tenemos las personas de querer olvidar algunos aspectos de nuestra vida. ¿Por qué? Porque todos cometemos errores, porque somos seres humanos. Si no fuéramos seres humanos, no cometeríamos errores. Esta es la intención o el sustento filosófico del derecho al olvido, que va de la mano de otra idea que quizás si pudiésemos googlear aquí, yo haría un googleo, es que todos nosotros somos lo que Google dice que somos. Esta es una frase que debería haber patentado hace tiempo, pero no la patenté. ¿Por qué les digo que todos somos lo que Google dice que somos? Porque yo les pregunto, ¿ustedes puedo preguntar? Sí, yo les pregunto, ¿ustedes cuando van a comer afuera, no? Por ejemplo, ¿googlean el lugar a donde van a ir a comer? Sí. ¿Por qué lo googleas? Así, grita. Absolutamente. O sea, todos googleamos. Es buenísima, gracias. Todos googleamos porque queremos saber. Ah, ok. Ah, no, lo que dijiste vos, que no sé cómo te llamas, Karina, lo que dijo Karina es que uno googlea un restaurante porque quiere saber los precios, quiere saber la comida que hay, o sea, lo que se ofrece. En fin, googleamos cuando vamos de viaje, por ejemplo, a Río de Janeiro, a qué hotel podemos ir en Río, para poner un ejemplo, ¿no? Googleamos a una persona, si vamos a salir con una persona, la googleamos. Si vamos a contratar un abogado, lo googleamos. Si vamos a contratar un médico, lo googleamos. ¿Por qué? Porque creemos que Google dice la verdad siempre. Porque creemos, la gente tiende a creer que los resultados de búsqueda que arroja Google refieren la verdad de las cosas y no siempre es así. Por eso es una creencia que no es real o que tiende a no ser real. Porque muchas veces los resultados de búsqueda que arroja Google, estoy hablando de Google porque Google es el principal buscador del planeta, ¿no? Tiene más del 95%, monopoliza en más del 90% del negocio de búsqueda. Después hay otros buscadores,
por ejemplo, qué sé yo, está Bing o está el buscador de Yahoo. Hay otros buscadores, pero el buscador posta, como decimos acá en Argentina, es Google. Entonces, la primera idea que plantea el derecho al olvido es la necesidad o el derecho que tiene la gente a que ciertos resultados de búsqueda dejen de vincularse a su persona. Voy de vuelta para atrás, para repetir el concepto. El derecho al olvido es el derecho que tengo yo de pedirle a Google, al buscador, que desvincule, que desindexe, que deje de relacionar mi nombre a un resultado de búsqueda. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? ¿Se entiende el concepto? Bien, fíjense ustedes que no estoy hablando que la palabra olvido tiene un problema semántico, porque en realidad no se trata de un derecho a que se olvide algo, sino se trata del derecho a que se deslinkee un resultado de búsqueda vinculado a mi persona. ¿Se dan cuenta? Son dos conceptos distintos. Porque la crítica que se le hace al derecho al olvido, al mal llamado derecho al olvido, es que tiene por objeto, según algunos, que se borre información de Internet. Y en realidad no se borra nada. Lo que se hace es desvincularla del nombre de una persona. Este es el concepto del olvido. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, ahora vamos a mencionar algún precedente de Brasil de derecho al olvido. Desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, el derecho al olvido ha sido tomado, digamos, como un derecho personalísimo. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que es un derecho personalísimo, pero si no se los recuerdo. Es el derecho propio de las personas, ¿no? El derecho a la imagen, el derecho a la reputación, el derecho a la dignidad humana. Estos son derechos que hacen a la persona. Ahora bien, el derecho al olvido se focaliza en tratar de dar protección a esos derechos personalísimos. Por eso, desde el punto de vista de la naturaleza jurídica, es un derecho autónomo, es un derecho, les diría, no solo de la personalidad, sino también de interpretación restrictiva. Y es de interpretación restrictiva porque siempre el derecho al olvido supone la ponderación de dos tipos de derechos. Por un lado, el derecho a la libertad de información, por un lado, y por otro lado, la protección de los derechos personalísimos. A ver si me explico un poco más de esto. ¿Ustedes, alguno conoce que se haya reconocido este derecho en el mundo? ¿Alguno tiene una idea del reconocimiento del derecho al olvido en Brasil? ¿Sí? ¿Qué sabes? A ver, ¿alguno puede comentar algo? Pues si no me envuelvo. Sí. Dale, yo te repito, vos fuerte. Sí. Sí, el marco civil de Internet. Sí. Sí. Bien, sí. Bueno, ustedes tienen un marco, digamos, de tecnología aprobado en Brasil que en Argentina no tenemos, por ejemplo. Ni Argentina y lo que tienen. Bueno, pero ahora vamos a hablar de los precedentes judiciales. Porque la verdad que la intención, por lo menos, de la charla que íbamos a tener con Daniel, cuando conversamos, era si el derecho al olvido podía ser aplicado, reitero, no es el derecho a olvidar información ni a que se oculte información, sino es el derecho a que se desvincule esa información de una persona. La pregunta es si este derecho es aplicable a las personas jurídicas. Esto es, si yo dueño, esto lo planteó Daniel al inicio, si yo soy dueño de una compañía, por ejemplo, no sé, vamos a poner McDonald's, ¿no? Si yo soy dueño de McDonald's, tengo derecho a pedirle a Google que desvincule de mi nombre, de la razón social que se llama McDonald's. Vamos a poner otro ejemplo, Facebook Inc. Yo tengo derecho a pedirle a Google que deje de relacionar mi nombre, mi denominación social a determinados resultados de búsqueda que afectan mi reputación. Así como que yo les decía que las personas somos lo que Google dice que somos, también las compañías o las personas jurídicas, la gente tiende a creer lo que Google dice de esas personas jurídicas. Yo recuerdo hace unos años, miren, el derecho al olvido fue reconocido para las personas físicas en la Unión Europea en el 2014
con un famoso fallo que ustedes deben reconocer o acordarse, que es el de Google Spain. ¿Se acuerdan? ¿Alguno le acuerda? ¿Lo leyó? Bueno, el fallo de Google Spain, o también llamado fallo Costejas, era el caso de un señor que había tenido deudas hacía 20 años atrás. Esas deudas estaban reflejadas en un edicto publicado en un diario español, y ese señor había pagado sus deudas, pero cuando la gente lo googleaba, Google seguía relacionándolo a esas deudas. Lo que hizo este señor entonces es iniciar un juicio contra Google, y el Tribunal Supremo de la Unión Europea validó, esto en este caso puntual, reconoció el derecho al olvido para las personas físicas. Derecho al olvido, reitero, con el alcance y con la precisión que le estamos dando al concepto, ¿no? Ahora bien, el derecho al olvido en la Unión Europea se planteó en Europa. Las personas jurídicas, o sea, una compañía, podía solicitarle a Google que se desvincule determinados resultados de búsqueda de su denominación social. La realidad es que la Unión Europea no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Porque el reglamento de protección de datos que aplica en la Unión Europea aplica exclusivamente a las personas físicas, no a las personas jurídicas. Esta solución para la Unión Europea podría no ser la solución, por ejemplo, para nuestro país, para Argentina, porque en la Argentina la ley de protección de datos personales se aplica también a las personas jurídicas. Lo mismo sucede en Uruguay, por ejemplo. Entonces, la pregunta que yo me haría, o que me hago, es si podría proceder, y estaría buenísimo tener un ámbito de debate después y de preguntas, ¿no? Para ver la opinión que tienen ustedes, si sería viable reconocer el derecho al olvido a las personas jurídicas. Y les pongo un ejemplo concreto. Yo me acuerdo que apenas salió el fallo de Google Spain, que les comentaba, se comunicó una persona que yo conocía en España, que tiene una empresa, y esta empresa había pasado por un estado de cesación de pagos. O sea, había estado prácticamente al borde del concurso preventivo. Ahora bien, la realidad es que entonces algunos medios locales de donde estaba esta compañía habían publicado que esta compañía tenía problemas financieros. La realidad es que pasó el tiempo, los problemas financieros se superaron, la compañía salió adelante, pero vos la seguías googleando a esta compañía y los primeros resultados de búsqueda en Google decían que esta compañía estaba al borde de la quiebra. Y esto no era verdad. ¿Por qué? Porque la compañía había salido adelante. Lamentablemente, en la Unión Europea no es factible plantear, como les decía, el derecho al olvido para las corporaciones, para las empresas, porque no está prevista la protección de datos personales que se haga extensiva a las personas jurídicas, pero sí está previsto en nuestro país. Y de hecho, ya existe algún planteo en Argentina al respecto. Yo creo que puede ser, el tema del derecho al olvido es un tema que está muy vinculado a la ética, que decía Alejandra, porque, a ver, yo me pregunto, ¿no? ¿Qué es bueno olvidar y qué es bueno que no se olvide? La tendencia de la Unión Europea es que no son deslinkeables, o sea, no son olvidables esa información o aquellas noticias que estén vinculadas al o que estén vinculadas a un funcionario público. ¿Qué significa esto traducido? Esto significa que no hay olvido para un hecho de corrupción, no hay olvido para un hecho de terrorismo, no hay olvido para un acto ilícito, pero sí hay olvido, o procede el derecho al olvido, en el caso en que estemos hablando de personas privadas, y por supuesto que estén vinculadas a hechos que no estén relacionados al interés público. El tema es bastante complejo, tiene su vuelta sociológica, su vuelta filosófica. La verdad que el tema es antiquísimo, se ha planteado desde la Edad Media hasta ahora, y sin duda está vinculado a la ética, ¿no? A lo que corresponde desde el punto de vista... Yo les preguntaría ¿a ustedes les parece que una persona que fue condenada hace 20 años por un delito menor,
puede pedirle a Google que deje de relacionarlo a ese delito? ¿Qué les parece? A ver, porque este es uno de los puntos que se plantea, ¿no? ¿Hay que olvidar a alguien que cometió un delito o lo vamos a seguir condenando a esa persona todo el tiempo? Lo googleás y lo de búsqueda es que cometió un delito. Una noticia que dice que cometió un delito. ¿Tiene derecho a la rehabilitación esa persona? Sí. ¿Tiene derecho a que Google deje de decir que fue condenado? Bueno, esto es lo que plantea el derecho al olvido. Y esto lo podemos hacer o lo podemos traspolar o aplicar a las personas jurídicas. En Brasil hay un precedente interesante que es el de Aida Cutri. ¿Ustedes recuerdan el caso? El de Aida Cutri, ¿no? Ah, se los voy a pasar. Bueno, este es del año pasado, o es del año anterior, y si os cuento, a ver, pues, qué raro que no, porque tuvo bastante repercusión pública. Este es el caso de una chica que en Copacabana es asesinada por dos tipos. A esta chica la matan y para disimular el crimen la arrojan por la ventana de un hotel. ¿Lo escuchaste al caso? Bien. Este caso horroroso fue hace un par de años, hace unos años, reeditado por O Globo, con un programa de televisión particular donde recordaban este hecho doloroso. Los familiares de esta chica, de la muerte, de esta chica que fue asesinada, iniciaron un planteo de derecho al olvido contra Google y contra el medio que había reproducido este programa, diciéndoles, que a mí me parecía muy razonable el planteo de los familiares. Los familiares que decían, nosotros estamos muy tristes porque lo que le pasó a Aida, no queremos que esto vuelva a la luz. No queremos que Google lo traiga a la memoria y lo repita, porque el programa vos la googleabas, volvías a googlear la Aida, y era reproducido ese programa constantemente en resultados de búsqueda de YouTube. ¿Y qué dijo la Corte? Que la verdad que yo no estoy de acuerdo con el fallo de la Suprema Corte de Brasil. Y eso que votó por mayoría, creo que tuvo 9 votos a favor y los otros en contra. Lo que dijo la Corte es que que no correspondía el derecho a aceptar el derecho al olvido en este caso concreto, porque se trataba de un hecho histórico de relevancia pública que la gente tenía que conocer. Ahora yo les pregunto, si ustedes son familiares de Aida, ¿no hubiesen hecho lo mismo? Dale. Claro. Tal cual. Bueno, lo que dice acá el compañero es que también algo que pasa en Argentina, que el derecho a la libertad de expresión en Brasil es reconocido como un derecho estructural, un derecho esencial. El derecho a la información. Acá en Argentina pasa lo mismo. El punto que desde mi punto de vista, el derecho a la libertad de expresión no es un derecho absoluto, sino que es un derecho que está sujeto a su reglamentación y no se puede hacer un ejercicio abusivo del derecho a la libertad de expresión. Ya voy con vos. Entonces, la pregunta es, ¿para qué quieren volver a traer el interés histórico en volver a repetir un hecho tan nefasto como ese crimen? Yo no lo veo. Yo, ¿no? Porque, ¿sabes qué? Me pongo en el lugar de los familiares de la víctima. Sí, ¿vos qué querías preguntar? ¿Querías preguntar algo? Claro. Sí. De volver a traer a la luz eso, ¿no? Sí.
Para ellos no hay olvido. Clarísimo. Tal cual, tal cual, tal cual, tal cual. Así es, así es. Bueno, es muy buena la acotación tuya, que no sé cómo te llamas, pero compañera que está en la primera fila, lo que dice ella es que es razonable que no haya olvido para esos dos tipos que asesinaron a esta chica. Pero también es razonable que haya el olvido del hecho, porque ese hecho, traerlo a la luz constantemente, genera mucho dolor a sus familiares. Yo estoy de acuerdo con tu criterio. Igual este es un caso en Brasil, ¿eh? Hay millones de casos. Hay un caso aplicable a personas jurídicas que es, miren, este es un caso interesante en España, del 2014. El derecho al olvido tiene mucha casuística, porque es un derecho que se aplica al caso concreto. Por eso uno se la pasa contando casos, porque la verdad que hay muchos casos. Pero miren este caso en España. Este caso en España, hace unos años, en realidad en 1978, o sea, hace más de 40 años, se produjo en un camping la muerte de 120 personas. Había 120 personas que estaban en un camping. ¿Saben lo que es? ¿No? Un camping es un campus. Bueno, había 120 personas. Se murieron 120 personas porque un camión que transportaba líquido inflamable por la autopista, camión transportaba líquido inflamable. El líquido explotó por accidente y la explosión generó la muerte de 120 personas que estaban dentro del country. ¿Se entienden los hechos? ¿Sí? Ahora bien, los dueños del country, los dueños del parque, no tenían nada que ver con el accidente. No eran dueños del camión, no tuvieron ninguna intervención con la explosión, ni nada. Sin embargo, cada vez que googleabas al camping, las tres primeras noticias del diario El País, La Vanguardia, los principales diarios españoles, era este accidente, donde habían muerto 120 personas. Entonces, yo les pregunto, pasaron 40 años, los dueños del camping iniciaron un proceso de derecho al olvido para que Google dejara de relacionar el nombre del camping a ese accidente, en lo que ellos no tuvieron nada que ver. Era una persona jurídica, era una sociedad anónima, la dueña del camping, no era una persona física. Bueno, este caso en España no prosperó. La idea, digamos, de esta minutos para compartir con ustedes era simplemente plantear el caso. En Argentina tuvimos un caso hace muy poco, la Corte Suprema rechazó la aplicación del derecho al olvido para una joven de acá Argentina, por fundamentos bastante similares a estos que estamos hablando, ¿no? Persona pública, hecho de interés público, etc. No me quiero detener a contar más casos, porque si me va a pasar toda la mañana contando casos. Si quieren, después podemos tener un espacio de preguntas, pero la idea era transmitirles o dejarles esta duda, o más que esta duda, esta pregunta, ¿no? Si, primero, ¿es viable el derecho al olvido respecto a las personas físicas? Yo creo que sí. Si debería reconocerse en casos concretos, sí, es un tema para doctorado, sin duda, de investigación de doctorado. Y también si debería proceder respecto de personas jurídicas. Yo estoy totalmente a favor de eso, así lo he escrito, y creo que Google, y con esto termino, debería, así como Google reconoce el derecho al olvido en Europa, si vos querés ejercer el derecho al olvido, tenés un formulario de Google. Llenás el formulario y lo mandás a Google. Google lo evalúa y si está de acuerdo, hace lugar al derecho al olvido. O sea, desvincula tu nombre de determinados resultados de búsqueda. Ahora, ese formulario no existe en Latinoamérica. Y no sé por qué. Porque ¿qué diferencia hay entre los ciudadanos europeos y los ciudadanos brasileños, por ejemplo? O los ciudadanos argentinos. ¿Hay alguna diferencia? ¿Por qué Google reconoce el olvido en Europa y no lo reconoce en Latinoamérica? Esto tiene una respuesta, por supuesto, ¿no? Pero bueno, no importa, no vamos a dar nosotros. Bueno, espero haber sido claro y agradezco mucho estos minutos.
Bueno, muchas gracias, doctor Tomeo. Me parece muy interesante este planteo y creo que en una jornada de investigación vale la pena que hagamos un debate, que abramos este tema. Porque fíjense ustedes, me voy a parar por la gente de Zoom, porque si no, no me ve por la pantalla que me tapa. No, tranquilo, perfecto, me puedo parar todavía, ainda. Puedo estar de pie, ainda. Bueno, entonces, no, el planteo es porque, a ver, el derecho a la verdad, o a la posverdad, lo que pasó, pasó, el hecho histórico está, lo que ocurrió, ocurrió, y decir, bueno, olvidemos, no hubo guerra, no hubo ataque terrorista, son temas muy especiales, pero digamos, qué sé yo, Karina no cometió el delito, sí lo cometió. Es decir, fue una cosa histórica, hubo una condena, cumplió la pena, se reivindicó o lo que fuera, pero le queda el antecedente o el registro. La gente dice, bueno, pasaron 20 años, que se olvide y que nadie diga y que desaparezcan de todos los registros que yo cometí un delito. Bueno, esto es muy difícil porque alguien dirá, no, queremos el derecho a la verdad. Y lo que ocurrió, ocurrió. Y nosotros no podemos tapar lo que está ocurriendo. Otra cosa es lo que plantea muy bien Fernando. Lo que está diciendo, pero ¿por qué planteo esto? Porque hay gente que dice, bueno, hay que olvidarlo, prescribió. Como la prescripción liberatoria en que extingue la acción y el derecho. Y bueno, ya no debo más, no debo más. Y es verdad que debo y no pagué, sí, pero no debo. Entonces cuando dice, usted debía, no, la prescripción liberatoria me limpia todo, pero el cumplimiento de condenas o el paso del tiempo no borra lo que ocurrió. Entonces, una cosa es el registro histórico, que antes no se tenía porque no existían bases de datos globales de libre acceso y de gran difusión con un sistema tecnológico. La segunda cuestión es lo que planteó muy bien Fernando de la vinculación. Lo que pasó, pasó. El hecho histórico ocurrió. El evento tuvo lugar. Nosotros no podemos olvidar que tuvo lugar porque si no deberíamos borrar la historia, borrar el pasado. Una persona se contrae matrimonio, se casa, se enamora, no se casa y dice, nunca estuve casado. No, estuve casado. Y hay consecuencias, división de bienes, un sistema jurídico, a lo mejor una obligación de asistencia, cosas que perduran. Yo no puedo olvidar lo que pasó. Bueno, digan que volví a ser soltero, no, es divorciado porque hubo un hecho que lo cambió. Otra cosa es la vinculación. ¿Cuál es mi grado de vinculación con el hecho? Porque, a ver, el caso del camping. Es verdad que hubo una fuga de combustible. Es verdad que hubo un camión que tuvo un accidente. Es verdad que el líquido se extendió a un camping. Es verdad que se prendió fuego. Es verdad que se quemaron 120 personas. El lugar fue en el camping. Yo no puedo decir ese hecho y decir, bueno, no voy a decir dónde ocurrió. Vamos a olvidar que había un camping. Vamos a olvidar dónde estaba localizado. Todo eso. Ahora, la otra cuestión es, hay una relación. La relación es el hecho geográfico. Si cuando yo tengo una búsqueda sobre accidentes con combustibles, una búsqueda sobre camiones o carros que se despistan, si tengo una búsqueda sobre masacres por incendio, que se cuente una historia y que se diga el lugar y dónde ocurrió, en el link está bien. Pero si mi primera opción es buscar solamente el nombre del link del camping, en vez de decir que es un lugar recreativo, que está muy bien ubicado, que tiene altas normas de seguridad, que en realidad es para el recreo, lo primero que salta es 120 muertos, masacrados, nadie pasaría por ese caso. Es decir, la vinculación existe, pero el motor de búsqueda no discierne sobre el carácter secundario o eventual. El caso de la Corte Argentina, el caso de Negri, saben ustedes, una señora que en su juventud tuvo un episodio, participó en un escándalo que hubo vinculado a Diego Maradona, Coppola, y un episodio, digamos, bastante confuso, con
con cuestiones de reuniones, drogas y demás, y tuvo una pelea tremenda en un canal de televisión en vivo por este tema que provocó un escándalo. Y esta persona después se fue del país, empezó una carrera periodística, y su queja es: cada vez que mi nombre aparece, lo primero que salta es este episodio. Entonces la pregunta es: ¿el episodio ocurrió? Sí, olvido. Que desaparezca el episodio. El episodio, yo no puedo borrar un programa de televisión. Existió, la gente lo vio. El hecho ocurrió. Estuvo en los canales, estuvo en los diarios, estuvo en los portales de noticias, están los registros del videotape, están subidos a la nube. Lo que ella dice es: bueno, lo que yo le pido, es decir, ella pide el olvido, ¿no es cierto? El buscador le dice: mire, esto ocurrió, esto es histórico. ¿Qué culpa tengo yo? También la señora hizo una carrera, no dice: pero yo no puedo avanzar en mi carrera, porque cada vez que quiero hacer algo, un reportaje, lo primero que la gente salta es este episodio. Entonces, ahí podría haber un camino intermedio. No borro lo histórico, pero no es la primera opción de conexión mi error del pasado. Es decir, esta es una opinión personal, lo que yo creo que la Corte debió haber dicho es: mire, borrar no, sí no puede ser la primera opción de conexión. Quien quiera saber qué ocurrió con el caso Coppola, qué ocurrió con el jarrón, qué ocurrió con la pelea, buscando a la persona, buscando con el caso Coppola, buscando con la fecha, puede llegar a ver esa información. Pero lo que no puede ser es que yo ponga el nombre y el primer link que salta es el escándalo o ese pasado. Entonces es un camino intermedio. No es lo que dijo la Corte. La Corte no fue por ese camino, a pesar de que había una idea de que después de la audiencia pública, un poco con la posición de las partes, la sensación o el presentimiento era que iba a haber digamos, una suerte de salida ecléctica, mantener la verdad, mantener la historia, mantener el pasado, cambiar los sistemas de direccionamiento de los motores de búsqueda, que finalmente es el tema, ¿no? La información se acumula, el tema es cómo llego y qué es lo primero que sale. Porque también hubo un caso en los Estados Unidos que me gustaría recordar, que no, por el tiempo, no tiene que ver con los temas de búsquedas de Google, ni con los motores, ni nada. Pero no sé si recordarán ustedes, hace como 30 o 40 años, se produce un episodio que está contado por algunos novelistas también que han escrito sobre el hecho, en un parque en los Estados Unidos, después vamos a Central Park, una chica blanca en aquel momento, digo lo de blanco porque la detención y el episodio tiene que ver con una cuestión también de prevenciones raciales y que había en Estados Unidos todavía y que no han desaparecido en muchos casos y en muchos estados. Es violada y asesinada en el parque. Llega la policía, encuentra a la chica muerta. En las inmediaciones, un hombre de afroamericano estaba parado en un poste de luz de noche haciendo pis, orinando, ahí el poste de luz. Pasa el patrullero, lo ve orinando en el poste de luz, se bajan, le piden documentos, lo detienen, lo revisan y cuando revisan le encuentran manchas de sangre, le encuentran las manos con sangre y encuentran un pañuelo y una prenda de la víctima, de la chica asesinada. Lo llevan, en ese momento no había ADN y demás, pero le hacen un estudio químico de compatibilidad, le encuentran el arma y van a juicio. Y cuando van a juicio, donde está totalmente probado el crimen, el abogado utiliza un recurso procesal y pide la nulidad de la detención porque no había ningún motivo serio
para que la policía detuviera y revisara a la persona, porque el hecho de haber tenido una urgencia fisiológica de tener que orinar en el medio de la noche en un lugar donde no había baños, no era una conducta susceptible de permitir un arresto o una detención. El juzgado decreta la nulidad del procedimiento. Con la nulidad del procedimiento se decreta la nulidad de toda la prueba recabada en el procedimiento, con lo cual la persona queda absolutamente en la fiscalía sin pruebas. No tenía el arma, no servía la sangre, no servían las prendas de la chica, no servía nada. Sin pruebas, el hombre es absuelto, es decir, no va a juicio. Se lo sobresee definitivamente. La historia termina bastante dramática porque el padre de la chica, cuando el hombre sale libre, va y lo mata. Y por supuesto el padre de la chica va preso. Pero esa es otra historia. La pregunta sería, si en aquel momento hubiera habido una motorización de Google o existiera eso, él podría haber dicho, el hecho no ocurrió, porque yo fui absuelto, sobreseído, es decir, no hubo crimen. No hay manera que me puedan decir que no estuve vinculado con el crimen porque estuve mal detenido, así que no hubo juicio, no hubo crimen, no hubo nada, aunque todo el mundo sabía que lo había matado. Es decir, cómo también hay límites, cómo jugamos en esos temas, cómo jugamos el derecho al olvido. Y en el tema de personas jurídicas, ¿no es cierto?, que es el tema que en el fondo deja abierto el doctor Tomeo, que dice, bueno, no son como las personas humanas, ¿no? Como dijo el Tribunal Europeo, digamos, no estamos frente a personas humanas, pero resulta que con las personas jurídicas hay un tema muy delicado, porque cada vez más, como la actuación en todos los órdenes sociales de las personas humanas se estructura a través de personas jurídicas, no solamente en la parte empresaria, también se hace para las acciones cooperativas, las iglesias, las confesiones religiosas, las asociaciones civiles, las simples asociaciones. Cada vez también se trata de asimilar en la legislación a la persona jurídica, a la persona humana, en muchísimos campos. Porque decimos, bueno, si es una realidad para el derecho, es una realidad para lo bueno y para lo malo. Si el Código Civil y Comercial de la República Argentina también lo hace el Código de Brasil, reconoce en las personas jurídicas un sujeto de derecho, un centro diferenciado de imputación de conductas, separación de patrimonios, separación de responsabilidad. Cuando la persona humana actúa como órgano de una persona jurídica, ella personalmente no está comprometida, sino que compromete a la persona jurídica, porque cuando se expresa es la propia persona jurídica que se expresa. ¿Cómo puede ser cuando llega el momento de que la persona jurídica dice, bueno, si usted me equipara con la persona humana, para lo malo, también para lo bueno? Porque queremos, por ejemplo, sancionar penalmente a las personas jurídicas, no a las personas humanas que intervienen en las personas jurídicas como ha sido el derecho penal clásico, sino el derecho penal moderno que tiene y que busca, y nosotros tenemos en la Argentina una ley especial. En los seminarios que nosotros tenemos se dicta una clase especial sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas, ley 27.401 de nuestro país, donde el acto se imputa directamente a la persona jurídica y es sancionada a la persona jurídica independientemente de quién la haya representado. Incluso se puede perseguir la acción contra la persona jurídica, la acción penal, cuando no se ha podido identificar quién la ha representado o no se ha podido traer a juicio al representante legitimado. Y la acción puede seguir, que es una excepción a todo el régimen penal, donde si yo no tengo a todos, la acción no puede seguir. Bueno, en este caso sigue igual, aunque se haya dado la fuga y no lo haya encontrado, aunque no haya podido identificarlo. Y cuando vamos a otros ámbitos, dicen, no, la persona jurídica no es igual.
Entonces, ¿cómo hacemos para fijar ese límite? Y este es un tema muy interesante para investigación. Así que todos aquellos doctorandos que todavía quieren hacer investigaciones o, por ejemplo, tienen que publicar artículos para conseguir los puntos de investigación o tienen que dar charlas y demás, tienen en estos campos, no necesariamente tienen que hacer su tesis doctoral sobre esto, pero pueden hacer un artículo, pueden hacer una investigación, pueden preparar un comentario a un fallo y buscar la publicación en las revistas o en los diarios judiciales o presentarlo como ponencia en un congreso, ¿no es cierto? Y con esto ir sumando los puntos. Así que nosotros tratamos de traer estos temas para el debate, ¿no es cierto? Y para que ustedes después lo sigan madurando. Estas charlas y estas jornadas de investigación están montadas especialmente para generar, para provocar. Y en este caso, para provocar presentaciones de ponencias a este congreso del mes de octubre en la ciudad de Córdoba, 15º Congreso Argentino de Derecho Societario y 11º Congreso Iberoamericano de la Empresa, donde hay ámbitos para discutir esto. Las cuestiones tecnológicas, el problema de la ética, el derecho al olvido, el derecho al olvido o, digamos, más que al olvido, el derecho a la no estigmatización, me parece a mí, porque cuando haga lo que haga, si mi primera alternativa que salta en un buscador a través de los motores preestablecidos siempre van al mismo lugar que es el acto más negativo de toda mi vida, porque a lo mejor dice, bueno, la empresa estuvo en dificultades, no pudo pagar, o la empresa fue motivo de un escándalo, o la empresa sufrió una denuncia de abuso de los directivos respecto de algunos miembros, pero resulta que después la empresa descubrió una vacuna y terminó con una enfermedad, y todo eso viene después. Pero cuando viene el motor, yo pongo el nombre de la empresa, ¡pum!, escándalo, abuso, y después toda una historia, a lo mejor de 20 años de una trayectoria. Entonces, yo digo, más que el derecho al olvido no puede haber, porque con los registros que hay hoy y con la difusión que hay, con la nube, ¿qué olvido puede haber? Porque alguien me puede decir, bueno, saco el video de YouTube. Ya lo bajaron 14 millones de personas, lo tienen en su teléfono, lo han convertido, lo han bajado con un online converter y lo han subido a sus PowerPoint de las clases y lo muestran. Y aunque yo lo borre, eso no va a desaparecer. Parecería que el tema es que cada vez que se diga mi nombre, vos eras el de, o si imaginemos nosotros una persona humana que fue acusada de un delito, fue procesada, pues fue sobreseído. Sí, fue sobreseído y la gente dice, hola, ¿cómo te va? Sí, dice, no era el que tuvo el problema de lo primero que salta. Este derecho a la no estigmatización. Así que yo creo que es muy importante, ¿no es cierto?, que reflexionemos sobre esto. Muy interesante todo lo que planteó el profesor Tomeo sobre los casos, que son, aparte son muy claros, son casos muy evidentes que marcan cuál es el problema. Toda mi vida voy a tener que arrastrar eso y lo que hice lo voy a arrastrar. Sí, porque va a estar registrado. El tema es, ahora, tengo derecho a que lo único que me identifique, porque el otro problema de los buscadores no es solamente lo que dicen, sino que el link finalmente termina siendo el identificador. Lo que acaba de decir el doctor Tomeo, que es importantísima. La filosofía, todo, no sé, desde los griegos, todos, ¿quién soy yo? Sócrates, conócete a ti mismo. Olvídenlo. ¿Quién eres tú? Lo que Google dice de ti. Eso eres tú. Y eso es tremendo. Es terrible, porque contraría toda la esencia humana, la propia identidad, ¿no es cierto? Porque, bueno, no vamos a hablar acá ni de Freud, ni de Lacan, no corresponde, ni somos las personas adecuadas. Pero el famoso tema del fantasma de Lacan, es decir, que nos van construyendo quiénes somos, el papá, vos sos lindo, vos sos inteligente, o le dice, vos sos un tarado, vos sos bruto, vos no servís para esto. Y el chico finalmente termina haciendo lo que le van diciendo. Se va hablando, hay un retrato hablado. Hoy el retrato hablado es la red.
Hoy el retrato hablado es el buscador. Hoy el retrato hablado es eso, el fantasma es ese. Y ya no es en la formación al principio y que la gente finalmente se termina asimilando a lo que dicen que es. ¿Quién soy yo? Lo que dicen de mí que soy. Sino que termino en algo que aparte no puedo modificar. Porque yo, no sé, con la familia, un día le puedo demostrar a mi papá y a mi mamá que no era un negado para los deportes. O Messi, por ejemplo, pudo demostrar que no era un raquítico, que no iba a tener formación física, sino que no le dieron remedio y pudo progresar y se convirtió en el mejor jugador del mundo. Él pudo cambiar esa historia, pudo cambiar la visión que tenía a lo mejor la familia, salvó a todos los amigos. ¿Yo cómo cambio lo que dice Google? Lo que ya está, está. Y si millones de personas tocan y aparezco con este perfil, ese tema de perfil. Por eso el éxito, ¿por qué creen que es también el éxito de Facebook y de todo esto? Porque en Facebook, como uno construye su propio perfil, alguien decía, bueno, doctor Fernando Tomeo dice, nosotros somos lo que Google dice que somos. Y en Facebook nosotros nos mostramos como queremos que la gente nos vea. Y que a lo mejor no es lo mismo que dice Google. Normalmente dicen todo lo contrario. ¿No es cierto? Es un poco a través de Facebook, un ejemplo, o de Instagram, lo que fuera, es una cierta forma de contrarrestar lo que Google dice de mí. Mi defensa es, bueno, es como el tai chi. Vieron que el tai chi no enfrenta, no golpea, sino con el tai chi uno va para allá, el que está enfrente va para atrás. Y cambia. Y acá es lo mismo. Google dice una cosa horrible mía, yo en mi Instagram posteo cosas maravillosas, en mi Twitter, cosas maravillosas, en Facebook construyo mi cosa. Google dice que soy feo, bueno, yo hago una foto, la retoco, la tuneo y salgo en Facebook y digo, no soy feo. Es una manera de contrarrestar. Bueno, finalmente vamos a funcionar así o no, no lo sabemos. Yo digo, siendo las 10:30, si no les parece mal a ustedes, salimos a tomar un aire de 10 minutos, 15 minutos, escalas técnicas y respiración, y nos ventilamos, y después nos volvemos a reunir para volver a discutir sobre temas muy vinculados con esto. Me va a tocar a mí hablar del tema de la inteligencia artificial en la empresa, que también es uno de los temas de vanguardia que va a tratar el Congreso. Si están todos de acuerdo, y también lo liberamos al doctor Tomeo, que tendrá muchas cosas que hacer. Y bueno, a ustedes muchas gracias. Nos ventilamos, son 10:30 a las menos 15 minutos. 10:45, todos de vuelta aquí. Gracias. In progress. Perfect. Yes. Bueno, muy bien. Vamos a retomar entonces esta jornada, la última parte, que va a estar a cargo de nuestro director, a quien voy a presentar ahora. El título de la ponencia de él es La inteligencia artificial en el derecho de la empresa. El doctor Vítolo es doctor en Derecho, postdoctor en Derecho además por la Universidad de Bolonia y postdoctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires. Dirige nuestro doctorado desde fines del año 2018. Es profesor titular regular ordinario de Derecho Comercial de la Facultad de Derecho de la UBA y docente en diversas universidades del país. Él es autor de la Ley 24.522 de concursos y quiebras de la República Argentina y tiene publicados numerosos libros y artículos en revistas de la especialidad. Bueno, la inteligencia artificial en el derecho de la empresa, lo escuchamos. Bueno, uno de los temas, me parece, más actuales y que tienen aristas muy importantes para la investigación.
y la idea es tratar de provocarlos a incursionar en esto, es este tema de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros estamos enfrentando lo que se denomina, lo que Carl Schwab llama la cuarta revolución industrial. ¿Y qué es esta cuarta revolución industrial? Alguien podría decir, bueno, a ver, Víctor, una revolución más. Es decir, ya tuvimos la primera, es decir, vino la máquina de vapor, la lanzadera volante de Kay, ya lo conocemos. Después vino la segunda, que era el automóvil, los motores autopropulsados, las nuevas técnicas de la fábrica. Después vino la tercera, que era la de la tecnología, Internet. ¿Y qué es esta cuarta? Bueno, esta cuarta revolución industrial es tremendamente mucho más fuerte que las anteriores. Es diferente porque es mucho más fuerte. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, por la profundidad del impacto. Es decir, aquí no hay una mejora solamente cualitativa o cuantitativa. Acá hay o mejor dicho, hay un proceso disruptivo. Es decir, no es que algo que yo tengo produzco una transformación incremental para mejorarlo. No, muy por el contrario, es disruptivo, parece una cosa totalmente nueva. Si conocíamos, por supuesto, conocíamos el automotor, pero cuando nosotros vemos el vehículo sin conductor, es decir, los vehículos sin conductor, los barcos sin capitán, los aviones sin comandante y sin piloto, es algo totalmente disruptivo. Estos autos que funcionan solos, las máquinas que piensan solas, eso es un cambio tremendo. Entonces el impacto es muy fuerte. La segunda cuestión es el tema o la forma en la cual esta nueva tecnología impacta en las otras tecnologías. Es decir, el efecto es exponencial. Esta es la diferencia, porque no solamente es la profundidad, sino que se cambia todo el método, todo el sistema. Porque, a ver, alguno de ustedes me podría decir, bueno, Víctor, ¿qué tiene de raro o qué tiene de extraño en una fábrica que haya robots si en la década del 80 y del 90 ya había fábricas de electrónica en Japón donde había pisos completos donde no pisaba el hombre y que eran todas máquinas? Sí, eso es verdad que existía. Lo que no existía era la máquina que se corregía sola. Lo que no existía era la máquina que iba aprendiendo. Lo que no había en ese momento era coaching para los robots. Hoy la cuarta revolución industrial tiene un mecanismo o requiere del coaching. Acá se le hace coaching a las máquinas. Algo que realmente es imposible de pensar para nosotros. Nos cuesta mucho poder entender una cosa así. Y aparte, la otra cuestión es la globalidad. En el sistema actual global, porque, a ver, cuando se habla de globalización y que está en crisis la globalización y que entonces pasábamos de los países nacionales o de las identidades territoriales e históricas a un sistema global, de una gran aldea, todos ciudadanos del mundo. Esa es una mirada de la globalización y que ahora de eso se quiere volver a un sistema de localización donde nos manejamos con bloques, que hay una globalización en retroceso. Sí, esto en cuanto a la identidad personal, al sentido de patria, a la defensa del idioma, de las tradiciones culturales, a la búsqueda de la propia identidad, a la protección de las comunidades respecto del impacto que la globalización externa produce en cada uno de nuestros países, el tema de la inmigración europea, el tema de los migrantes ambientales, de los refugiados. En todo eso sí, pero la globalización sigue vigente en todo lo que es tecnología, en todo lo que es comunicación. Hoy la red está por adelante de los sistemas tradicionales de información, de los sistemas de investigación. Hoy nadie espera hasta que produzca, bueno, se puede esperar para una licencia de una vacuna que se haga el estudio y que aparezca publicada en la revista Lancet o Science, eso puede ser, pero lo que se está investigando
se conoce a través de los teléfonos celulares, se conoce a través de Instagram, se conoce a través de Facebook, se conoce a través de una serie de redes que van adelante de que aparezcan todos estos artículos. Las noticias, nosotros estamos conociendo los fallos de la Corte antes que el fallo sea firmado. Ya está difundido. Esta tarde la Corte fallará diciendo, todavía no tuvo lugar el acuerdo y ya está en todas las redes cuál es el fallo y tenemos el texto y cómo opinaron los ministros y cómo circularizó y ya hay comentarios de juristas que dicen no, esto es inconstitucional, está bien la Corte, cambió, no cambió. Fíjense lo que ocurrió con el tema del último fallo de la Corte Americana sobre el aborto. Se sabía meses antes cómo iban a fallar y ya estaban los comentarios y la publicación del fallo fue casi una formalidad, porque no había ni siquiera una coma diferente de lo que se conocía o había circulado. Esta cuarta revolución industrial está trayendo también un cambio en los comportamientos. Las otras revoluciones industriales lo que traían eran beneficios, eran ventajas, pero no había un cambio de comportamiento social. Hoy, la cuarta revolución industrial cambia nuestros comportamientos, cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de relacionarnos. Es decir, la lanzadera volante de Key, la máquina de vapor, generaron el tema de los telares, la industria textil, todo, bárbaro. El tema de los automotores, la producción en serie o en masa, bárbaro. Pero la gente no cambió la relación de los unos con los otros en función de eso. Sin embargo, nuestra manera de vivir, de sentir, de percibirnos. Hoy estamos, dice Carl Schwab, dice, hoy finalmente la cuarta revolución industrial nos está interpelando sobre quiénes somos. Sobre quiénes somos. Y fíjense hasta qué punto que recién acabamos de tener un panel donde decimos, ¿quiénes somos? Somos lo que Google dice que somos. Lo que vimos. No sé si ustedes recordarán, hace muchos años, la gran mayoría son demasiado jóvenes para acordarse, pero hubo una película americana muy interesante, con actores de primerísima línea, donde era la historia, y estoy hablando de hace 20 años o 30 años, era la historia de un presidente norteamericano, un candidato, un presidente norteamericano que estaba yendo por la reelección, y hace un viaje a, no sé, Asia o no sé dónde, y en el viaje los asesores le dicen, mire, se acaba de descubrir que usted tiene una vida paralela, tiene una affair, y esto coloca en peligro su reelección. Y faltaban, no sé, 10 días para la reelección, o 20 días para la reelección. Entonces le dicen, si usted vuelve acá, están todos esperando para preguntarle, peligra lo suyo. Y entonces dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces los asesores le dicen de inventar una guerra. Dice, bueno, pero ¿con quién vamos a ponernos en guerra? Bueno, con algún país que no esté muy desarrollado y que no tenga muchos sistemas de comunicación y que nosotros podamos infiltrar. Entonces eligen Albania, que era un país que no había hecho nada, no había tenido ningún problema, y entonces anuncian que ha habido un ataque a una embajada americana en Albania, y le declaran la guerra a Albania, entran en guerra con Albania, mentira, no mueven la flota, los portaaviones, alistan, pero nadie combate, nunca van a Albania. Y empiezan a publicar por los medios, por la televisión, los pertrechos de guerra, la gente subiendo, los soldados subiendo a los aviones embarcando, tanques bajando en Albania, y llaman, entonces todos los periodistas llaman a Albania, y la gente de Albania dice, mire, acá no pasa, acá estamos todos normales, nos están bombardeando, no, acá nadie, no hay ninguna bomba. Bueno, y las tropas están entrando en las ciudades, no hay nada. Era todo mentira, un héroe de guerra, un muerto, contratan un artista de música country que le hace una canción al famoso mártir, el primer muerto del desembarco, y viene la familia y llora y entierran un cajón vacío, y con eso distraen. Y el tema, la gente decía, ¿hubo guerra o no hubo guerra? Hubo guerra, ¿por qué? Porque lo vimos en televisión. Entonces la gente decía, no, pero los de Albania decían, acá no, olvídense, esto es una locura, acá no pasa nada. Mienten, los albaneses están tapando lo que está ocurriendo, porque y dicen, miren los bombardeos, y mostraban bombardeos, y entonces lo que nosotros vemos en los medios de comunicación es lo que es. Es lo que es. Y hoy esto explotado a través de las redes. ¿Qué más
es la cuarta revolución industrial que nos cambia tanto. La cuarta revolución industrial para la empresa es la robótica, pero que no es lo mismo que tener robots, sino que la robótica es todo el sistema de funcionamiento de robots, el pensar como robots, el armar los robots, el diagramar los robots y el convivir con los robots. Es el blockchain, el sistema de nodos, este tema, tecnología totalmente diferente, que incluso es muy difícil de entender, porque la criptomoneda es nada más que una expresión del blockchain. El blockchain es todo un sistema de interconexión, de compartir, de conocimiento, de intercambio. La nanotecnología. A ver, si nosotros pensamos que en muy pocos años, porque ya se está experimentando y está funcionando, no vamos a tener que aprender idiomas. No vamos a tener que aprender idiomas porque nos van a colocar un chip en la cabeza, pequeño, que ya se está probando en China, con muy buen resultado, donde la persona recibe cualquier idioma y lo entiende. Es decir, lo entiende, es una especie de traductor simultáneo. A ver, yo de este teléfono tengo un traductor simultáneo. Yo de este teléfono no tengo miedo de quedar perdido en Japón. Porque si tengo conexión de internet, yo tengo un programa donde, ustedes verán en las películas, que se hace gracioso, yo pulso y le digo, buenos días, estoy perdido, necesito ir a Osaka, ¿me puedo indicar cómo hacerlo? Aprieto un botón y el teléfono dice en japonés perfecto al señor japonés que me está escuchando lo que yo estoy diciendo. Si el japonés me contesta en japonés, aprieto un botón y me dice en castellano el teléfono. Y esto gratis, bajado en un minuto. Imagínense, si yo que no existo desde el punto de vista tecnológico en el mundo, tengo eso en mi teléfono, lo que tienen realmente los que manejan la verdadera tecnología. El aprendizaje automático. Vuelvo a repetir, ustedes son muy jóvenes, la gran mayoría. Cuando yo era joven, había una leyenda, incluso hubo gente que hizo mucho dinero con esto, de que se podía aprender una disciplina, un idioma, lo que fuera, mientras uno dormía. Entonces, vendían unos pequeños grabadores a cinta con una suerte como de almohadilla que se ponía debajo de la almohada y entonces, mientras uno dormía, iba escuchando una voz muy suave con la cual no se dormía por la voz, no porque entrara en sueño hipnótico, sino se dormía porque tenía sueño y le hablaban al costado, donde le explicaban, decía, una clase de física cuántica. Entonces, y uno se levantaba a la mañana, pero por supuesto no era mentira, no, nadie aprendía eso, pero vendieron muchísimos grabadores y la gente se ponía. Y yo alguna vez me compré, iluso de mí, un sistema que se llamaba Linguaphone, ¿no? Pero era más complejo porque era con discos, con tipo vinilos, entonces uno ponía el vinilo y con una almohadilla, y entonces el Linguaphone escuchaba así, qui est à l'appareil, c'est moi, Jean-Louis qui parle, vous parlez français, je le parle bien. Entonces la gente decía, me levanto, en 2 meses hablo como... Y a los 2 meses lo que tenía era que le dolía la nuca porque estaba mal apoyada la cabeza en la almohada, ¿no es cierto? Y tenía un principio de otitis porque lo único que hacía era un aparato que golpeaba en el oído y no dejaba, una cosa espantosa. Pero bueno, todos hemos gastado dinero en eso. Bueno, señores, bienvenidos ahora. A ver, el diseño automático parece que viene. Este está con poca batería, me parece, este micrófono. Este está mejor, sí. Con un sistema de aprendizaje automático que está dado. Vamos a poder aprender cosas sin necesidad de tener que estudiar. ¿No? Para ustedes sería increíble, ¿no es cierto? No tengo que hacer hago el doctorado virtual, pero virtual de verdad, no virtual a través de la pantalla. Bueno, la biotecnología, las transformaciones, es decir, una tecnología para la vida, para alargarla, para curarme, para tener una destreza que no tengo, para transformar mi cuerpo, la eterna juventud, un problema para los que manejan la tercera edad, las jubilaciones y todo, gente que va a vivir 120, 130, 140. Dicen que los niños que nacen hoy y que estén más o menos bien alimentados, digamos, vigilados clínicamente y demás, pueden vivir hasta los 120 años. Si mi madre nació en el año 1910, murió a los 98, no tuvo ningún acceso, ningún apoyo tecnológico,
se movía por ella misma, no usaba pañales, tomaba vino todos los mediodías y en la noche, hasta los 28 años. Imaginemos si mi madre hubiera nacido ahora, bueno, hasta los 300 años, parecería que con la tecnología nueva hubiera vivido. El tema de los vehículos autónomos, que están siendo muy criticados porque en la experimentación han tenido alguna cuestión. Saben ustedes que en Tesla, nosotros en las clases damos los videos de Tesla, cuando Tesla empezó a experimentar con el auto, lo tenía ya muy avanzado, y en una prueba muere una persona porque el auto confunde con un sensor la cinta asfáltica con un costado brillante de un camión que se cruzó y el hombre murió. Entonces la gente decía, qué horror, esto no se puede funcionar. Bueno, era una muerte, no sé cuántos ensayos, contra millones de personas que mueren diariamente en accidentes de tránsito con autos manejados por personas humanas. Se ha demostrado absolutamente que la mayoría de los errores de los accidentes aéreos es error del piloto cuando toma el comando. El piloto automático probablemente no falla, ¿no es cierto? Es decir, bueno, este tema de los vehículos autónomos, que con un crecimiento muy interesante de la inteligencia artificial, en el sentido de que se van aprendiendo de los errores. Al principio, recuerdan ustedes, los drones eran un problema porque chocaban con los aviones, pegaban los parabrisas, tenían unos líos bárbaros. Bueno, ahora el dron esquiva, ¿no es cierto? El auto Tesla esquiva, el barco esquiva, y va recibiendo información y va cambiando el rumbo, y si viene la marea, no pasaría lo que le pasó al Titanic, porque la inteligencia artificial hubiera girado muchísimo antes. La computación cuántica, los materiales inteligentes, otra expresión de la cuarta revolución industrial. ¿Qué significa? Tú que estás acá en la primera fila no necesitarías la bufanda ni el tapaboca ni nada de esto. No, puedes dejártela, si no es que me moleste. Digo, porque a lo mejor tenés frío. Es decir, reconozco, somos más fríos que muchas de las localidades de ustedes de Brasil. Cuando vienen acá tienen frío. Pero ciertamente nosotros y los materiales inteligentes van permitiendo cosas muy interesantes. Por ejemplo, en materia textil, yo podría estar aquí solamente con una camisa. Y esta camisa, si tiene un material inteligente, los pespuntes que ven acá, en vez de ser de hilo, sería una pequeña fibra, microfibra, que está conectada a internet y que va registrando humedad, temperatura, y el material y la fibra se contrae, se cierra o se abre según la temperatura del cuerpo. Entonces yo no necesito abrigarme ni nada. Piensen, bueno, vuelvo a repetir, son muy jóvenes ustedes. Yo me acuerdo cuando era joven, iba a esquiar a la montaña, teníamos unas camperas de pluma de ganso, de duvet, que parecíamos astronautas. Yo tenía una campera austríaca divina, era de pluma de ganso increíble. Yo parecía inflado así, ahora venía un temporal y no pasaba una gota. Y yo decía, soy un genio. Hoy, no sé, cualquier campera de esquí, marca, no sé, North Face o Columbia o lo que fuera, son finitas, la pliego, tenemos un uniclo y para la misma cantidad de frío y de viento en principio. Quizá sea alta montaña, pero hoy se ve que los escaladores, cuando ustedes ven el Everest, parece que van a gimnasia con jogging, porque son todas cosas muy finitas, pero son térmicas, de materiales hechos con Kevlar, con, no sé, con una serie de materiales increíbles. Bueno, todos esos nuevos materiales inteligentes, el Internet de las cosas, va a cambiar. Si a nosotros nos hubieran dicho años atrás que nosotros podíamos, no sé, a mí, no digo una mujer porque si no dicen que sería sexista, pero si ahora me llega un mensaje de mujer, me dice, Daniel, pusiste a andar el lavarropas antes de irte, y yo digo, me olvidé. ¿Qué hago? Bueno, muy fácil, con el teléfono lo prende, el lavarropa empieza a lavar. Si nos hubieran dicho esto hace años, era imposible. O ver qué está pasando en nuestra casa, o controlar por el teléfono dónde están nuestros chicos, o decir, recién decía el doctor Tomeo, si ustedes googlean para ver dónde ir a comer el restaurante, pero la gente ya no solamente googlea el restaurante, sino que con el Google Maps toca y ve la esquina, y la ve en 360 grados, y ve si hay un estacionamiento cerca para estacionar, ve si el lugar es seguro, o a lo mejor la comida es muy buena, pero lo miro, el lugar está lindo, pero el barrio no me gusta, no voy. Es decir, hay toda una cuestión totalmente nueva, y el famoso tema del Internet de las cosas. Cuando yo era chico, a veces la gente me dice, Víctor, ¿usted por qué insisten tanto esto de que los años que pasaron y demás? Porque no nos damos cuenta, quizás, así como nos parece que la pandemia pasó hace 1000 años,
Si nos sacamos un día el barbijo, salimos a la calle ya, como que no hubo pandemia. Y estuvimos 2 años, por lo menos aquí en la Argentina, encerrados, desesperados, sin ver hijos, sin ver nietos, un desastre. Y ahora nos parece que esto pasó, no sé, hace años, porque ahora venimos sin barbijo, caminamos, volvimos a la presencialidad. Parece como que pasó muy rápido. Y fue ayer, ¿no? El cambio es muy fuerte. Había una serie que se llamaba Los Supersónicos. Los Supersónicos eran una familia que viene en el futuro, en el año 2062, en ese año, donde probablemente esa serie, el 2062, va a ser antigua, porque el 2022, gran parte de las cuestiones de la serie de dibujos animados se han dado. Es decir, vehículos autónomos tenemos. Prácticamente en Estados Unidos hay ya servicios de Uber sin conductor. En Dubái hay servicios de Uber sin conductor. Se calcula que en el año 2025 más del 10% del servicio de distribución y transporte de los Estados Unidos va a ser con vehículos no tripulados. Lo mismo va a ocurrir en todo el tráfico de Dubái en el año 2024, pero el 25% van a ser autos no tripulados, es decir, vehículos autónomos. Los aviones prácticamente tienen una intervención mínima del piloto en despliegue y aterrizaje, y en los aeropuertos más avanzados ni siquiera el aterrizaje lo toma el piloto, sino que la torre de control toma el comando del avión y lo baja. Los barcos sin tripulación, la discusión del derecho marítimo ahora no son los deberes y derechos del capitán, sino que hacer con un barco que está navegando sin una sola persona humana adentro. ¿Y qué ocurre? ¿Quién es el armador? ¿Y cuál es la responsabilidad del capitán de acuerdo a la legislación que todavía no está adaptada? Este es el tema que tenemos hoy. Así que eso lo tenían. Mirarse por el teléfono cuando uno hablaba parecía absurdo. Nosotros teníamos todavía unos teléfonos negros, redondos, y no había internet, no había la larga distancia era con operadora. Y sin embargo, de esto han pasado 30 años, 40 años, no más que eso. No más que eso. Y el cambio ha sido brutal. Nos veíamos eso. Tener asistentes domésticos robots. Hoy en Japón están, en los hospitales están. Hay hospitales donde la comida se lleva a los enfermos a través de carros mecánicos que dejan en la puerta, levantan, sacan la bandeja. No hay enfermeras, no hay, digamos, servicio de apoyo hospitalario para ese tipo de tareas. Los animales de compañía. El perro robot de Japón es un furor. Tienen los perros, y para la compañía de los ancianos y demás están teniendo. La película Her o She, no me acuerdo cómo se llamaba, que era una persona que se enamoraba de un algoritmo que estaba en el teléfono. Y sin embargo, le da compañía, le da calidez, aprenden. Es un cambio enorme. ¿Qué tenía? Bueno, todas esas cosas que veíamos en la serie, que había, por ejemplo, si ellos podían hacer un viaje a la Luna y recorrer la Luna. Bueno, nosotros tenemos una persona que está vendiendo viajes a la Luna ahora. También se le prendió el fuego el cohete el otro día, pero bueno, como dice el famoso jurista Toussaint, puede fallar, pero ciertamente hoy tenemos personas que están vendiendo viajes a la Luna y hay gente que está comprando el pasaje. Entonces, eso que veíamos nosotros. Pero hay una persona, un profesor de historia de la Universidad de Vanderbilt, se llama Michael Bess, ¿no? Que es especialista en Europa de los siglos XX, XXI. Es un hombre doctorado en California, tiene un libro maravilloso que se llama The Light Green Society, que ganó el premio George Perkins Marsh de la American Society for Environmental History, y tuve becas y demás. Él analizó esta serie de Los Supersónicos y dijo, ¿cuál es el problema que tiene esta serie? ¿Por qué esta serie que cautivó a tanta gente y que nos dio la fantasía de todo lo que tenemos hoy? Si yo, hoy no porque tenemos esta charla, pero en los seminarios nosotros yo muestro el avance de la serie en aquel momento de Los Supersónicos, y la gente se ríe porque estamos hablando de 40 años atrás, 50 años atrás, más, 60 años atrás. 60 años atrás. Y la serie está mostrando las cosas que vemos hoy. Es decir, Joseph Hanna y Hanna Barbera, que eran los productores, inventaron esta familia de supersónicos. Tenían la empleada que era un robot, en la casa se movían. La cinta de caminar
que en esa época no existía. Ya salían, caminaban con el perro en una cinta de caminar en el living de la casa. Y nosotros nos sorprendíamos de ver esas cosas. Y todo eso hasta hoy, solamente en 60 años, el cambio ha sido tremendo. ¿Qué decía Michael Bess? Michael Bess decía, sin embargo, los supersónicos son una falacia. ¿Por qué? Porque los supersónicos muestran el avance tecnológico, pero no muestran el avance de las personas. Era todo un mundo tecnológico del año 2062 con personas que eran como nosotros en aquel momento. Entonces, por ejemplo, papá sónico, el jefe de familia, trabajaba 3 horas por día, 3 días a la semana, y se quejaba porque el único trabajo que tenía era apretar un botón. Entonces, diciendo, la tecnología es esto, pero lo va a matar. El tipo solamente tocaba un botón, ese era su trabajo. Es decir, Michael Bess lo que dice es, nosotros no nos va a pasar esto, porque lo que es cierto es que se va produciendo un cambio tecnológico en la empresa y van surgiendo también, es verdad que se reemplazan trabajadores con la tecnología, pero también nacen nuevas realidades, nacen los programadores, nacen los analistas, aumenta el tema de la protección del impacto sociológico y psicológico con otro tipo de profesionales, y entonces hablar de una evolución de la inteligencia artificial sin hablar de la evolución de las personas humanas es complicado. Pero ¿en qué puede impactar en el tema de la empresa la inteligencia artificial? Bueno, en los modos de producir, de intercambiar productos y servicios en el mercado, por una parte, pero también en el modo de encarar la relación entre la empresa y su entorno. La inteligencia artificial cambia los métodos de producción, cambia los métodos de distribución, cambia el diseño, cambia el análisis del mercado, permite una permanente actualización porque tiene una capacidad de procesamiento de datos muy superior a la mente humana y tiene una velocidad y un criterio de clasificación también más fuerte que la mente humana. Es decir, hablamos de inteligencia artificial, decimos, cuando hablamos de ciencia e ingeniería, que permite diseñar, programar computadoras de forma tal que puedan desarrollar tareas que requieran inteligencia. ¿Y qué significa esto? Bueno, son sistemas que manifiestan un comportamiento inteligente, que analizan su entorno y pasan a la acción con cierto grado de autonomía para alcanzar objetivos específicos. Es decir, no dependen solamente, porque la gente dice, bueno, el peligro de la inteligencia, ¿quién la carga, quién le suministra? Ahora enseguida voy a dar un ejemplo para darse cuenta que ese temor que puede existir y que está bien que exista, es también relativo. Porque los sistemas agrupan datos, algoritmos y capacidad informática, emulan el mecanismo de inteligencia de los humanos y bueno, empiezan a generar mecanismos de razonabilidad. La inteligencia artificial puede razonar. Y también tienen sistemas de entrenamiento para el aprendizaje continuo. Esta inteligencia artificial, ¿cómo ha sido pensada o cómo ha sido clasificada? Bueno, los que más trabajan con el sistema de inteligencia artificial han dicho que hay distintos tipos de inteligencia artificial. Básicamente, hablan de 4 variantes que son en realidad 2 variantes dobles. La primera, sistemas que piensan como humanos. Es decir, la máquina es armada para que tenga una suerte de mente, que tome decisiones, que resuelva problemas, pero que aprenda. Pero que aprenda. Es decir, la diferencia que hay entre la aspiradora redonda que va sola es que donde choca rebota y va al otro lado. Si esa aspiradora que va sola tuviera inteligencia artificial, choca una sola vez, aprende y en ese zócalo nunca más pega. Se detiene unos minutos antes, sigue paralelo y vuelve. El dron navega, pega contra una palmera, cae. Bueno, el segundo dron, o la idea es, empieza a tener mecanismos nuevos, cuando cae por segunda vez, si no se destruye, el dron, si es una inteligencia artificial, ya registró y vio que hay obstáculos alrededor. Entonces activa sensores de rebote de ondas y empieza a esquivar los objetos. O
aprende a recolectar información que está en la nube, también acompañado de un sistema de Internet que sea global o satelital, y entonces y permanentemente va cambiando. Así como el piloto cambia porque viene una tormenta, bueno, el dron cambia porque viene una tormenta, o cambia porque viene un avión, o baja porque hay turbulencia. Es decir, recoge elementos de procesa, piensa y toma de resolución. Después están lo que ellos llaman, estos son los sistemas que piensan como humanos. Pero también tenemos los sistemas que actúan como humanos. Que actúan como humanos. Entonces no es solamente que aprenden, sino que también actúan. Realizan funciones que requieren procesos de inteligencia, por ejemplo, comandar un vehículo, comandar un barco, volar un avión o un misil, no solamente requieren pensar como humanos, sino también actuar. Es decir, hay un peligro, lo evitan. Es decir, una congestión de tráfico se desvía. Ya no es solamente que evita chocar, sino que también evita el peligro, busca la conveniencia, busca el ahorro de combustible, tiene otros elementos que llevan a pensar. Después, los sistemas que generan mecanismos para pensar racionalmente, que es la emulación de las facultades mentales a través del cálculo. No solamente aprenden, cambian, sino que calculan. Ellos mismos calculan. No es que solamente evitan colisionar o buscan la eficiencia, sino que también calculan y hacen todo un procedimiento de elección sobre alternativas con las que se están manejando. Y están también los que actúan racionalmente. Entonces, pensar como humanos, actuar como humanos, pensar racionalmente, actuar racionalmente. En el nuevo escenario global en que nosotros nos encontramos, estamos enfrentando una metamorfosis globalizada de sistemas complejos, realidades, sujetos, protagonistas, métodos y procesos que cambiaron totalmente. El régimen, hemos cambiado nuestra manera de pensar, hemos cambiado nuestra manera de vivir, o estamos tratando de cambiar nuestra manera de vivir, estamos cambiando nuestra manera de alimentarnos, estamos cambiando nuestros hábitos, estamos cambiando nuestra manera de relacionarnos los unos con los otros. Solamente piensen ustedes que hay programas de televisión que hace 15 o 20 años se daban y tenían un éxito enorme y que hoy no podrían darse, porque la sociedad no los toleraría, porque les parecerían agresivos o discriminatorios o violatorios de derechos humanos, o nos reíamos de chistes que hoy no nos reiríamos. Es decir, ya ni siquiera se hacen las bromas que se podían hacer antes y que parecían graciosas y que se exaltaban. El manejo de las autoridades, por ejemplo, en el ámbito judicial, la relación, cuando yo empecé mi profesión hace casi 50 años, me queda muy poquito para cumplir, este año cumplo 50 años de abogado, la relación del litigante con el juez, por ejemplo, o la autoridad, era una cosa, una distancia, había un poder de imperio, no éramos iguales, aunque dijera la ley, aunque diera una credencial del Colegio de Abogados que decía el mismo trato que el magistrado, olvídense. Una persona sacaba la medalla de juez, yo sacaba el carnet de abogado, a mí yo iba al fondo de la cola, el juez pasaba. Esto era así, hoy cambió. Hoy el juez se cuida cómo se dirige al litigante, lo que puede decir, cómo escriben la sentencia, cómo es el manejo en la recepción. La mayoría de nosotros, en nuestra vida, no sé si les pasa a ustedes, pero por ejemplo me pasa a mí, en la vida académica, en la vida profesional, yo difícilmente recibo a una persona solo. Toda mi vida recibí clientes solo, varones, mujeres, lo que fuera, solo. Yo, el cliente, cuénteme, sigue. Esto se acabó. Siempre alguien más, siempre alguien que mire, siempre cuidando. Es decir, cambiaron la forma de relacionarnos. Así como nos abrimos en muchas cosas, nos cuidamos y somos más rígidos en otras. Es decir, hay un cambio importante. Las instituciones sociales, ¿para qué sirven?
el tema de la idea de la responsabilidad social empresaria, la idea de que esta idea que trajo Freeman en su momento sobre los stakeholders, y lo llamó así, stakeholders, en vez de shareholders, que eran los tenedores de las acciones, los dueños del capital, son los stakeholders, es decir, los apostadores, los que apuestan a la empresa sin ser dueños. El trabajador apuesta, el consumidor apuesta, el proveedor apuesta, la entidad financiera apuesta, el entorno social apuesta, la familia de los trabajadores y los dirigentes apuesta, el mercado apuesta. Bueno, esa gente también es parte, aunque no sea dueño, y no se pueden tomar decisiones sin esto, sin ver el impacto, sin ver a dónde... fíjense el cambio paradigmático que tiene el Código Civil y Comercial de la República Argentina, que cambió en el año 2015 el concepto del dolo. Ya no es solamente el dolo actuar a sabiendas con intención de dañar. El dolo es también actuar con manifiesta indiferencia por los intereses de terceros. Ya no solamente voy a ser castigado y voy a tener el grado más alto de responsabilidad porque aprovecho y causo el daño, porque quiero. Sino, si cuando yo tuve que mover, no tomé en cuenta, no preví los impactos colaterales, los daños colaterales, la influencia, voy a tener la misma responsabilidad que si el daño hubiera sido provocado. El principio de protección integral en la prevención del daño, que está vinculado a la empresa. Si cuando todos vinimos a la mañana aquí, a esta jornada, en la esquina había una obra en construcción, y como es tradición en la Argentina, no sabemos con los precios de hoy cuánto tiempo durará, pero era tradición que los obreros de la construcción a mediodía hagan un pequeño asado o un churrasco ahí en el lugar. Cuando pasamos y están haciendo el churrasco, uno huele y dice, qué bueno está, que se va. Pero cuando nos vamos de acá pasamos y vemos que los obreros se fueron. Es un edificio que no es nuestro, no conocemos. Somos brasileños, de Angola, de acá de Argentina. Pasamos por la puerta y vemos que el fuego quedó prendido. Y yo no hago nada. Y me registra la cámara de televisión. Si después se incendia, yo soy culpable. Debí haberme movido y buscar ayuda o apagar una obligación social de cuidarnos todos, que es muy fuerte, que curiosamente la gente pública no lo tiene por una curiosidad de la Argentina que tiene una ley de responsabilidad del Estado que le da al Estado menos responsabilidad que al particular, al revés del mundo entero. Pero bueno, bienvenidos a la Argentina. Entonces, también, toda esta cuarta revolución industrial, ¿qué trae? También cambios actitudinales. Nosotros descansamos en la tecnología, pero también queremos que la tecnología nos libere para tener otras expectativas, para hacer otras cosas, para relacionarnos de otra manera y otros cambios. Entonces, en la empresa, esta inteligencia artificial va a estar no solamente en los mecanismos de producción, no solamente en los mecanismos de distribución de bienes y de servicios, sino que también va a estar en la administración. Ya existen muchas empresas que están tomando decisiones económicas, empresarias y hasta legales, sirviéndose de los sistemas de inteligencia artificial. Es decir, apoyándose en la inteligencia artificial para tomar la mejor decisión. Entonces, se genera dentro de la empresa un desafío enorme, porque no puede haber empresa solo de inteligencia artificial, ni puede haber empresa hoy que descarte o no tome en cuenta la inteligencia artificial. Y como las inteligencias artificiales tienen sistemas de algoritmos que están demostrando una eficiencia enorme, el auto tripulado, los aviones tripulados, mejor dicho, no tripulados, digamos, autotripulados, los aviones autotripulados, los drones, los barcos autotripulados, los centros de producción, los centros
de tareas dentro de una línea de montaje, hay un problema de que la inteligencia artificial comienza a tener su interacción con humanos. ¿Cómo nos relacionamos? A ver, podemos quizás ver cómo nos relacionamos entre nosotros. ¿Cómo se va a relacionar la inteligencia artificial con los humanos? Porque ahora la inteligencia artificial y los humanos todavía tienen un grado de interrelación bastante relativo. Hoy funciona un poquito casi autónomo, es decir, se monta la inteligencia artificial y se la deja funcionar. Y eventualmente se la controla, pero no hay una interacción permanente. En los Estados Unidos la mayoría de los sistemas de procesamiento y juzgamiento de las multas de tránsito la hacen inteligencias artificiales, algoritmos. El grado de satisfacción residual de los conductores es mayor al 99%. Prácticamente no hay apelaciones. La multa que pone el algoritmo es aceptado por el conductor. Es decir, la máquina, cuando recibe la infracción, que está labrado por una cámara o lo que fuera, analiza el tráfico, la hora, los problemas, qué pasó alrededor, casos similares, la peligrosidad de la esquina, la velocidad promedio, qué otros accidentes se dieron. Con todo eso procesa y dice, no sé, y pone una multa. La multa es recurrida, la misma inteligencia artificial analiza los argumentos, resuelve y la gran mayoría paga. Prácticamente no hay apelaciones a la justicia por eso. En Europa ya están funcionando los sistemas alternativos de inteligencia artificial en materia de arbitraje, de composición de intereses y de resolución de conflictos menores. Y el grado de satisfacción residual es altísimo, es más alto. La gente confía más. Acaba de haber una encuesta en la Unión Europea donde el 60% de los encuestados dicen que preferirían tener inteligencias artificiales como diputados del Consejo de Europa que personas humanas. Y más del 80% de los que contestaron así fueron personas menores de 40 años. Creen más en lo que puede resolver una máquina que en la subjetividad que puede tener una persona humana. Entonces, fijémonos esto en la empresa, todo lo que significa para el régimen de trabajo, para el tema del robot, los problemas de autonomía y de control, que un mundo en manos de las máquinas. Bueno, ¿se acuerdan? Odisea 2001 del espacio, o estas historias Alien y demás de las máquinas Alien. Un día la computadora se rebela contra los tripulantes y los mata uno por uno y sigue la computadora. Bueno, esto que parece una locura, sin embargo, puede pasar en una producción. ¿Qué pasa si estamos trabajando con materiales peligrosos? ¿Qué pasa si estamos manejando energía nuclear? ¿Qué pasa si estamos manejando actividades contaminantes? ¿Qué confiabilidad tiene la inteligencia artificial? ¿Qué privacidad va a tener en la protección de datos? ¿Es hackeable o no es hackeable? ¿Cómo funciona eso? La cuestión ética. Aquí la doctora Niño Amieva de eso ha hablado un poco. El tema de los derechos humanos y los derechos del robot. El robot tiene que tener vacaciones. La gente dice, el robot no tiene vacaciones, pero ¿cómo? Uno tiene vacaciones ¿para qué? Para mantenimiento. Es decir, para refrescarse, para ventilarse, para descansar y volver a cargar las baterías, volver a funcionar. Bueno, el robot parece que debería tener, no sé si para descansar, pero también para el mantenimiento. ¿Qué mantenimiento? ¿Vamos a tener sindicatos de robots o no? El sindicato en la empresa va a ser otra inteligencia artificial, que es la que nuclea a las inteligencias artificiales. Remuneración, ¿se le paga al robot o no se le paga al robot? Finalmente está realizando un trabajo. Si no le pago al robot, al que creó el robot, pero el que creó el robot no está trabajando. ¿Eso es derecho laboral o no es derecho laboral? Porque alguien puede decir, bueno, no, yo tengo una empresa de robots y alquilo. Bueno, eso usted presta un servicio. Esta es otra historia. Lo mismo que una persona que haga pavimentación o alguien que preste una máquina. Pero cuando yo desarrollo los robots, cuando yo tengo mi propio equipo de inteligencia y lo hago funcionar, ¿cómo funciona esto? El régimen, los conflictos entre robots, ¿cómo se resuelven? Cuando el algoritmo 37H14 entra en conflicto con el algoritmo 17B9, porque dice que no está trabajando bien, que lo está acosando dentro de la planta porque le está cambiando los valores y las velocidades con las cuales suministra la materia prima, y esto perjudica su propio algoritmo que no puede producirlo,
y entonces el algoritmo, ¿qué vamos a tener? Un algoritmo jefe de personal de los algoritmos que funcionan dentro del régimen. Bueno, hay cuestión de géneros en los algoritmos, hay máquinas y máquinas. Bueno, no sé, algo de eso tiene que haber. Entonces, evidentemente, todo este tema de inteligencia artificial y empresa está planteando al mundo un desafío enorme, un desafío enorme. Y el desafío está hoy. Y la gente dice, bueno, pero es impensable esto. ¿Por qué es impensable que esto cambie si ya está cambiando? ¿Ustedes quién creen que es el campeón mundial de backgammon? Es una máquina. Hace ya 3 años que el campeón mundial de backgammon es una máquina. Porque le ganó a todos y se concursó la máquina. Lee Sedol, el coreano, el jugador más grande de todos los tiempos del Go, del juego chino, juego ciencia, 200 veces o 500 veces más difícil que el ajedrez, abandonó. El día que consiguió una máquina, consiguió ganar al Go y batir a todos los maestros mundiales, abandonó. Pero el día que abandonó fue el día que se dio cuenta de una cosa tremenda, que era la máquina con la que ellos, la supercomputadora con la que ellos habían jugado. Y habían alguna vez empatado y finalmente perdido, era una máquina a la cual todos los más grandes jugadores de Go del mundo habían cargado sus jugadas, le habían enseñado demás y habían preparado la máquina. Pero resulta que los inventores de esta máquina, de esta inteligencia artificial para jugar al Go, crearon una nueva máquina a la que no le cargaron ninguna jugada, sino que solamente le cargaron las reglas del juego. La máquina, durante 40 días, jugó 30 millones de partidas contra sí misma, aprendió el juego y le ganó a la máquina, preparada por los maestros, que le había ganado a los maestros. Fíjense ustedes, si por ejemplo para tomar una decisión empresaria, cambio de producto, cambio de diseño, ¿qué piensa la gente? Que en vez de hacer el focus group, de juntar a toda la gente, buenos días, ¿qué tal, cómo están? Bueno, ¿qué tal? Acá tenemos un chocolate nuevo, otro chocolate, la cata ciega. En la mesa tengo Coca-Cola con azúcar, sin azúcar, tapada, saber cuál es que la tiene azúcar. Ah, acertaste. ¿Hacemos esto? ¿O la máquina toma, se mete y lee todos los Instagram de todo el mundo en 2 días, procesa todo, clasifica y demás y determina qué es lo que hay que hacer? Cómo comparten los mercados, cómo reaccionan los mercados, las crisis financieras. Bueno, todos estos algoritmos podrían trabajar muy fuertemente y traer un cambio enorme. Y este cambio se está dando. Entonces, un tema interesante de investigación es este. ¿El algoritmo va a ser un sujeto de derecho? La gente dice, Víctor, lo que es ridículo. Usted quiere que una máquina, que un robot sea un sujeto de derecho. Tranquilo, la orangutana Juana es un sujeto de derecho. La elefanta, no sé, Estela, ¿cómo se llama la elefanta? Adela, ¿no? Un elefanta, sujeto de derecho. Pero el sujeto de derecho, desde el punto de vista legal, sujeto de derecho no humano. Hay fallos, lean la Cámara de lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, que llama persona no humana a un orangután. Persona no humana, es decir, es persona. No es un tema técnico de si tiene algún derecho. El Código Civil todavía a los animales los tiene como objeto de derecho y esto han salido cantidad enorme de juristas y de conservacionistas a atacar esto, diciendo que debieron ser reconocidos como sujetos. Con lo cual, bueno, cuando venga el sindicato de los orangutanes, a ver quién enfrenta esto, ¿no? Va a ser complicado. Entonces, ¿cómo vamos a subjetivizar los algoritmos? No los vamos a subjetivizar. Si le damos capacidad de decisión, lo mismo que discutíamos antes. La persona jurídica, por supuesto que es un instrumento legal, es una ficción legal. Por supuesto es un tema instrumental. Por supuesto que es una cuestión abstracta, pero sin embargo le estamos dando efectos jurídicos. Para el mundo del derecho funcionan con un reconocimiento como centro diferenciado de imputación de conducta. Usted hizo esto, no, lo hizo la compañía. Es la compañía. Y es así, y el código me ampara en eso. Podemos subjetivizar una idea abstracta. ¿Y qué diferencia habría
en toda una estructura jurídica de una persona jurídica privada y un algoritmo. Si la persona jurídica privada es una persona y es un sujeto de derecho, solamente porque la ley lo dice. Solamente porque la ley lo dice. Tomo el artículo 148 del Código, estoy adentro, soy. No estoy afuera, no soy. Pero mire que soy igual, ¿eh? Míreme, 2 gotas de agua. Somos iguales. Mire, pellizco, grita. Me pellizca, grita. Bueno, no sos. Me llamo fideicomiso y vos sos muy parecido, pero no sos. ¿Pero por qué no soy? Si también tengo una afectación diferente, tengo un dominio fiduciario, realizo actividades de la misma manera, tengo un patrimonio totalmente afectado. Porque no estás en el 148. Entonces, finalmente, dar o no dar esto no tiene que ver ni con la naturaleza, ni con la esencia. Son decisiones que toman los legisladores en el mundo entero. Y en otro lado dirán, sí es. Y en otro lado dirán, bueno, el animal, qué sé yo, en la India es más sagrada la vaca que la vida humana. Bueno, listo, es una mirada. En Argentina no, nos comemos la vaca, ¿no? Ya van a ir a comer la vaca, tranquilos, un minuto más. Así que bueno, la idea de esta mañana era traer un poquito estas reflexiones, traer algunos temitas disruptivos, como son, una vez que tenemos todo esto, ¿qué hacemos con la ética? Porque los humanos, aunque fallemos, aunque no cumplamos, aunque violemos las normas o lo que fuera, la ética hacia la esencia. Ahora, ¿la ética hacia la esencia de un algoritmo? ¿Puede haber ética en un algoritmo? ¿Hay que cargarle la ética al algoritmo? ¿El algoritmo puede aprender ética como aprende tantas otras cosas? Como aprende a desviarse. Y la gente dice, no, bueno, yo no estoy tan seguro de confiarme en el algoritmo. Señores, no sean hipócritas. Las 24 horas del día están entregados al algoritmo. La gente se sube a un auto. ¿A dónde vamos? A lo de la tía Carlota, que vive ¿dónde? En la calle Yerbal 3914, Munro. Pongo en el Waze la foto y voy. Y no sé dónde me lleva el Waze. Y de momento el Waze me dijo, doble acá porque hay una concentración. Y yo doble. No sé si una concentración, si no hay, si es más rápido. Doblo y voy igual. El sistema de los Google Maps. Google Maps corrigió solo las rutas de los ciclistas en Inglaterra, solamente por advertir que había caminos que eran peligrosos por los comentarios que los ciclistas hacían entre sí. Y el algoritmo solo cambió, nadie reprogramó, dijo, che, bueno, están diciendo, no es el WhatsApp de la radio, que la gente llama a quejarse de lo que están hablando, no, solo el algoritmo detectó que había quejas y cambió todo el diseño para los senderistas. Y los ciclistas cambiaron solos, van cambiando solos, toman este tipo de determinaciones. Entonces, nosotros estamos entregando todo. Estamos usando el algoritmo para ir al cine, estamos utilizando el algoritmo para aprender un idioma, usamos el algoritmo para comprar. El algoritmo, o creemos nosotros que hay una persona del otro lado de la pantalla cuando yo digo, bueno, ¿qué tal? ¿Cuánto está este vino? Entonces me pongo en Mercado Libre, elijo el vino y cuando veo en Amazon o donde fuera el vino y me aparecen 20 pop-ups que dicen, hay un vino más barato en esta tienda por 20% de esto, acá nosotros le damos cuota. Es un algoritmo solo. Solo ellos se mueven cuando sienten una oferta, cuando ven y pujan entre ellos. Y pujan como si fuera una subasta. Y nosotros encantados, lo conseguí. Lo conseguí, no, lo consiguieron ellos. Los algoritmos me lo dieron. Y dentro de la empresa es exactamente lo mismo. Es decir, un cambio muy grande. Alguien dice, bueno, el dueño del algoritmo es el dueño de todo. Bueno, Google dice quiénes somos, Google dice que nos gusta o que nos tiene que gustar, y tenemos un algoritmo que pone likes y que saca likes. Entonces yo digo, ¿me quedan bien estos anteojos? ¿Les gustan? ¿Vieron? Casi no se ven. Mira así. Y aparece el del dueño de anteojos que tiene unos algoritmos que dicen, acá hay un tarado preguntando si le quedan bien los anteojos, contestale que sí. Sí, en 2 minutos un pop-up. ¿Quieres un segundo par por la mitad de precio? Entonces, esto es todo el algoritmo. Y nosotros
hacemos todas estas cosas. Compramos, ¿qué le puedo regalar a mi nieto? No tengo la menor idea. A ver, buscamos 20 recomendaciones. Esos algoritmos solo están funcionando. A veces uno dice, si están tomando las decisiones judiciales de los algoritmos por vía de algoritmos en Europa, en Estados Unidos hay programas ahora con algoritmos que predicen el resultado del pleito, donde usted carga los argumentos, entonces tengo este tema con esta prueba y con esto. El tipo le dice 90% de posibilidad de pierde, arregle. O no, vaya para adelante que está bien. A la otra parte hace lo mismo, los algoritmos están resolviendo un montón. El sistema de ADR, que es ODR en Europa, con algoritmos, está teniendo un resultado fantástico. Se están evitando la sobrecarga de tribunales y tiene la satisfacción residual más alta que la dada a los tribunales de justicia. Así que pensemos en la empresa en esto. El lunes que viene, a la tarde, vamos a hablar de otra cosa. Vamos a traer al doctor Carlos Rivera, que es un experto en sistemas de privilegios. Vamos a hablar de un tema interesantísimo que es ¿por qué tiene que haber preferencias en los créditos, en el mundo de las empresas? ¿Por qué alguien tiene que cobrar antes que otro? ¿Por qué no somos todos, si somos todos iguales ante la ley, por qué cobramos de manera diferente cuando hay un conflicto o cuando concurrimos a un solo bien? Y yo voy a dedicar una parte de la charla a ver qué mirada tiene la Corte Suprema de Justicia de la República Argentina respecto de estos temas. Y la doctora Niño Amieva va a hacerme una enorme gentileza y un honor de presentar un pequeño libro y un trabajo que tengo sobre esto, que es muy interesante porque no solamente habla de esta irrupción que ha habido sobre las preferencias a través de lo que llamamos el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, es decir, que ha venido a romper a través de tratados internacionales todas las preferencias que la ley había establecido, colocando a los vulnerables y a los que están bajo estos tratados por encima de los demás, lo que ha dicho nuestra Corte y el problema que se ha armado con una Corte que en 3 meses dictó 2 fallos totalmente opuestos. Y ver qué pasa con esto, cómo está la cosa ahora y qué tienen que hacer los tribunales a partir de este lío. Así que, señores, vayan, almuercen, disfrutan. 15 horas empezamos con los trabajos de seminarios. Que les sea leve, son 2 semanas muy duras, pero tranquilos, no solamente son duras para ustedes, también son duras para nosotros. Así que y muy duras, vamos a trabajar mucho con ustedes en este tema.